Ahora sí. Muy buenas noches. Prosiguiendo con este curso que ya hemos empezado a desarrollar la semana pasada, ya se tocó bastante lo que es definición del Sistema Nacional de Abastecimientos. Hablamos de sus componentes, incluso hablamos de aquellas contrataciones que están supervisadas por el OCE y aquellas contrataciones que no están supervisadas y que están dentro de los supuestos excluidos de la aplicación de la Ley de Contrataciones y su reglamento. El día de hoy vamos a llevar ya el tema sobre los objetos que contrata el Estado. Sabemos que según la ley y el reglamento, son tres objetos que contrata el Estado. Necesariamente son bienes, servicios y obras. Son estos tres objetos que cada entidad plasma en su cuadro multianual de necesidades. Asimismo, estas también están plasmadas en su plan anual de contrataciones, que durante el año van desarrollando y lo van ejecutando de acuerdo al mes programado. Muchas gracias, Rosas. Bien, al hablar de bienes, vamos a hablar a la compra de estos mismos y también a la compra de suministros. Si bien no todos aquellos bienes son suministros, hay que saber diferenciar. Un bien va a ser aquel, como lo ha determinado el anexo de del reglamento. Un bien son objetos que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades. Un suministro también va a tener esa naturaleza, sin embargo, un suministro va a satisfacer a otro bien. Por ejemplo, una maquinaria pesada, para su funcionamiento, va a requerir de un suministro, que va a ser combustible. Igualmente, digamos, para una impresora, para su buen funcionamiento, va a requerir de otro suministro, que va a ser ya sea tintas, ya va a ser algún tóner, ¿no? Para suministrar este tipo de bienes. Va a ser como un complementario a estos bienes. Ahora bien, el otro aspecto con lo que el Estado tiene por objeto para contratar y cubrir sus necesidades son los servicios. En servicios vamos a hablar de dos tipos: servicios en general y servicios de consultoría. En general van a ser más simples aquellos servicios, por ejemplo, como arrendamientos, un servicio de seguros, un servicio de vigilancia, un servicio de limpieza, van a ser más genéricos. A diferencia de un servicio de consultoría. Al hablar de consultoría, vamos a hablar de servicios altamente calificados, ya sea profesionales, ¿no? Por ejemplo, una consultoría de obra se va a tallar ya a un servicio profesional en la cual se puede intervenir mediante una elaboración de un expediente técnico de obra o una supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o, como lo llaman también otros, supervisión de obras netamente, cuando es una ejecución ya. Por eso, en consultoría de obras, vamos a tener estos tres contextos. Se va a dar supervisiones y elaboraciones. Van a ser servicios, como le había denominado, altamente calificados. A diferencia de los servicios en general, que si bien no son calificados, son más simples a diferencia de los servicios de consultoría. Y por último, vamos a tener lo que es obras. Y netamente se va a ver acá que el Estado, con este objeto, va a contratar la ejecución de obras, o como lo llaman,
obras por contrata. Bajo estos tres objetos, el Estado desarrolla actividades para satisfacer sus necesidades. Para ello, las áreas usuarias, en este caso, aquellas dependencias donde nacen las necesidades, van a tener que saber diferenciar entre un bien, un servicio y una obra. A veces un bien puede parecer un servicio, a veces también un servicio va a parecer, puede parecer una obra. Para ello también las áreas usuarias deben tener un cierto grado de capacitación para el momento de elaborar sus requerimientos. Ahora bien, estos bienes, servicios y obras, para el presente año fiscal existen topes para su contratación y van a depender mucho del tipo de procedimiento de selección que se va a desarrollar. Como hemos dicho, la ley y el reglamento son aplicables para aquellas contrataciones cuyos montos de ejecutar son mayores a las 8 unidades impositivas tributarias, a las 8 UITs, que en este caso es mayores a 39.600 para el año 2022. Por ejemplo, para bienes en licitaciones públicas se ha plasmado que el tope para esto no se ha dado, pero sí hay un tope mínimo que va a ser igual por las compras de bienes iguales o mayores a 480.000, se deba desarrollar mediante una licitación pública. Y para obras es por un valor de referencial de 2.800.000, ya sean iguales o mayor a esta. Y así, para diferentes tipos de procedimientos de selección, se ha plasmado topes de cuánto a cuánto se debe realizar, sobre todo para el tipo de procedimiento de adjudicación simplificada, que es el procedimiento de selección más versátil, en donde las entidades realizan contrataciones. Víctor, te escucho. Buenas noches, profesor. Sí, dime. Profesor, antiguamente había una diferenciación tanto en licitación como concurso de licitaciones y concursos nacionales e internacionales. ¿Ahora ya no hay esa diferenciación? Para la ley de contrataciones y el reglamento no habla de ello. Anteriormente tal vez lo hablaba. Eso ya no se maneja, porque estos topes que te estoy mostrando anualmente, la ley de presupuesto para cada año fiscal ya lo determina, ¿no? Y lo determina de acuerdo a estas unidades impositivas tributarias. Estos procedimientos y estos topes es conforme a los procedimientos de selección que están plasmados en la ley de contrataciones y su reglamento. Cada uno son aplicables para bienes, otros son aplicables para servicios y otros son aplicables para obras. Sin embargo, el procedimiento que es aplicable a los tres tipos va a ser la adjudicación simplificada. Bueno, prosiguiendo, en cierto son los tres topes donde se van a desarrollar aquellas contrataciones que van a realizar las entidades, ¿no? Y van a tener que definir si va a ser un bien, un servicio u obra, y en qué tipo de procedimiento lo vas a convocar. Ahora bien, el requerimiento es donde se va a sustentar estos objetos de contratación. El requerimiento, por su nombre, va a ser una solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra, que va a comprender características o requisitos, condiciones en las que se va a ejecutar la contratación, requisitos de calificación, según el objeto de la contratación y las bases estándar, ¿no? Porque no todos los requisitos es aplicable para bienes, servicios u obras.
Asimismo, van a comprender aquellas exigencias previstas en las leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y o sanitarias, reglamentos y demás que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Estas exigencias, estos reglamentos técnicos mayormente se dan al momento de ejecutar obras y algunas consultorías de obras, ¿no? Al momento de elaborar expedientes técnicos. Se van a tener que tener en mucha observancia cuáles son estas exigencias de estos reglamentos y poder plasmar en el requerimiento. Podrían incluir las modalidades, cómo se van a ejecutar. Por ejemplo, hay unas concurso-oferta y otras modalidades llave en mano. Concurso-oferta, se sabe bien, es cuando el postor va a ofertar o el proveedor va a ofertar tanto la elaboración técnica como la ejecución de obra y la implementación de esa infraestructura, hasta puesta en funcionamiento. Ese es en el caso de obras. En el caso de bienes, llave en mano va a incluir el servicio de instalación hasta la puesta de funcionamiento. Por ejemplo, si tú vas a adquirir una bomba de agua contra incendios, podrías realizarlo mediante esta modalidad, llave en mano, y puedes exigir al proveedor que no solamente te vende el bien, también que haga el servicio de instalación y también que haga hasta la puesta en funcionamiento. Todo eso podrías incluir en tu requerimiento. Todo ello con la finalidad de que se cumpla la finalidad pública, ¿no? También podría incluir algunas disposiciones en normas técnicas de carácter voluntario. Va a depender mucho de lo que deseas contratar. También podría incluir penalidades especiales. Al hablar de penalidades especiales, estamos hablando aquellas penalidades diferentes a las penalidades por mora. Sabemos que según el reglamento y la ley existen dos tipos de penalidades que se les puede aplicar a un proveedor. Una es la penalidad obligatoria, que se debe plasmar en todo requerimiento, que es las penalidades por mora, cuando hay un retraso por parte del proveedor al prestar el bien o al ejecutar el servicio. Si se da un retraso del plazo establecido, por día se le aplica una penalidad, y para eso también hay una fórmula, cómo se debe aplicar. Independientemente de este tipo de penalidades por retraso, por mora, la ley ha establecido que en los requerimientos se podrían incluir aquellas otras penalidades, pero estas otras penalidades deben ser diferentes a las penalidades por mora. Sin embargo, te dan 3 condiciones para que tú puedas plasmar estas otras penalidades. Una debe ser congruente, razonable y proporcional. Bajo esos 3 criterios, tú puedes plasmar otras penalidades. En la parte de que es consultoría de obras y para la ejecución de obras, por ejemplo, se ha plasmado en el mismo reglamento que se deba incluir la otra penalidad sobre la ausencia, digamos, de aquellos personales claves. Si durante la ejecución de la elaboración de un expediente técnico, si el jefe de equipo de este servicio no se va a encontrar dentro del proyecto, se le podría aplicar una penalidad por ausencia de este personal. Asimismo, para la ejecución de obras, por la ausencia del residente de obras, hay una penalidad que se le puede aplicar, como penalidades especiales. Y así podrías tú detallar otro tipo de penalidades con la finalidad de ¿qué? De que incentives al proveedor de que sí o sí debe estar ejecutando el servicio o prestando el bien, ya que eso va a garantizar que el contratista prevea todas las acciones y no se le puede aplicar una penalidad, ya que a veces
en contratos de gran magnitud pueden llegar hasta el máximo del 10% del monto contractual, ya sea por penalidades por mora y por otras penalidades. Asimismo, el requerimiento podría incluir la identificación de prestaciones accesorias. Estas prestaciones accesorias se podrían detallar, por ejemplo, en la compra de camionetas. Si tú compras una flota de camionetas, si bien es un bien, pero tú podrías incluir otras prestaciones accesorias, por ejemplo, tener más mantenimientos, y esto mismo también va a tener otro precio que vas a tener que los proveedores ofertar al momento de realizar sus propuestas, ¿no? Y para eso también hay una directiva que regulan las prestaciones accesorias. Ahora bien, antes de formular el requerimiento, el área usuaria, aquellas dependencias donde nacen las necesidades, se recomienda o siempre ha recomendado tener o verificar si su necesidad se encuentra en una ficha de homologación, en una ficha técnica que se encuentre incluida en el listado de bienes y servicios comunes, o si se encuentra en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Actualmente, la Central de Compras Públicas ha ido agrupando mediante fichas de acuerdo marco, mediante grupos y familias, diferentes bienes para abastecer a las entidades. Anteriormente no se podría, o en la Central de Compras Públicas no tenía en gran magnitud todos estos tipos de bienes o servicios, pero en la actualidad ha ido acogiendo diferentes tipos de bienes, ya sean para útiles de escritorio, compras de computadoras, insumos de limpieza, aquellos accesorios eléctricos, incluso aquellos tubos para bienes y algunos bienes para obra, incluso ya zapatos también ya se encuentran en acuerdo marco. Incluye aquellos servicios, por ejemplo, de seguridad y vigilancia. Si mal no recuerdo, el año pasado se ha plasmado que ya va a estar dentro de acuerdo marco. Entiendo que las penalidades se dan en el contrato, pero se puede establecer en las bases. José Luis, si bien las penalidades, a ver, el contrato, quiero que entiendan esto, el contrato va a estar conformado, según el reglamento, por las bases y por el pliego absolutorio de las consultas y observaciones. Bajo estos dos conceptos es que se formula el contrato. Ahora bien, las bases, al elaborar las bases estándar, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones elabora las bases a raíz del requerimiento formulado por las áreas usuarias, ya sean por sus explicaciones técnicas o sus términos de referencia. En el capítulo 3 de la sección específica de todas las bases estándar, están obligados los comités de selección a plasmar el requerimiento ahí. Y en el requerimiento es donde deben ir plasmado estas penalidades, ya las demora, y si vas a plasmar otras penalidades. Sí, Víctor, te escucho. Profesor, seguramente los compañeros de la sala que están dentro del área de gestión pública conocen y diferencian estas cosas, pero el que habla no. El que habla ha estado más que nada relacionado con la logística privada. Es por eso que le agradecería, por favor, si podría diferenciar lo que es una ficha de homologación y una ficha técnica, porque ambos creo que pueden hacerse a través de catálogos electrónicos, tengo entendido que sí,
de aquellos bienes y servicios de acuerdos marcos. O sea, ¿cómo diferenciar estos tres grupos? Gracias. Correcto. Una homologación, a ver, vamos a empezar por la ficha técnica. Una ficha técnica es aquel documento estándar mediante el cual se uniformiza la identificación y descripción de un bien o servicio común, a fin de facilitar la determinación de las necesidades de las entidades para que realicen aquellas contrataciones. Por ejemplo, hay una plataforma de la Central de Compras Públicas donde están publicadas todas estas fichas técnicas. Como ejemplo, te puedo dar el suministro de combustible. Ya existen fichas estandarizadas para la compra de combustible. Sabemos que existen, que últimamente se han actualizado, creo ahora los combustibles. Antes se llamaban gasol de 85, 90, pero creo que ahora último, los Indelmin ha sacado una nueva escala, si mal no recuerdo. Ya, pero la idea es esa. Es estandarizar aquellas exigencias y definir un bien o un servicio en común. Bajo esa idea es que la Central de Compras Públicas, mediante un documento, aprueba estas fichas técnicas y lo publica en su plataforma, con la finalidad de que cuando una entidad requiera comprar este bien o este servicio, sí o sí va a tener que incluir esta ficha técnica en su requerimiento. Ahora, la homologación es casi similar a lo que hace la Central de Compras Públicas. En este caso, la homologación no lo va a realizar el Perú Compras, la homologación la va a realizar el ministerio competente para un bien o para un servicio. Por ejemplo, un servicio de limpieza de oficinas administrativas, al ser un servicio que actualmente varias entidades contratan, el Ministerio de Ambiente, que es su competencia, ha aprobado una ficha de homologación donde desarrollan diferentes, no solamente aspectos o características técnicas del servicio, sino también aquellas características, digamos, medioambientales que deba realizar este servicio. Que los bienes tengan repercusión positiva para el medio ambiente, que no se deban utilizar algunos aerosoles, ¿no? Conforme a lo que establece el Ministerio de Ambiente, incluso el personal que va a desarrollar este servicio de medio ambiente, cómo debe ser su vestimenta y todos aquellos técnicos que tengan que ver con el servicio en común de limpieza. Esa va a ser la diferencia entre ambas. Y todas están publicadas en la Central de Compras Públicas. En su plataforma, les paso el link, a ver, en el chat, para que lo puedan ver. Actualmente, según el reporte del Perú Compras, tenemos 1.604 fichas técnicas aprobadas y vigentes. Ellos ya se distribuyen mediante rubros, ¿no? Ese es el link. Ahora, la ficha de homologación también está ahí. Ahí, Víctor, lo tienes para que lo tengan más
más de alcance. Tal vez en la logística privada, como me indicaste, no desarrollan o no tienen estos conceptos más allegados. Igualmente les he pasado un anexo de definiciones, que supongo que ya Valeria les va a compartir, donde también habla de estos conceptos, de una ficha de homologación, de una ficha técnica y todo ello. Ahora bien, prosiguiendo, Profesor, disculpe. sígueme. La tendencia es a uniformizar Exacto. las cosas, pero por lo que usted me comenta, no sé si he entendido mal, cada ministerio tiene su propio ficha de homologación, No, ellos cada lo hacen. entidad, o es una sola a nivel de todo el Estado. Esa ficha de homologación que hacen estos ministerios es de aplicación para todas las entidades. Por eso, si el Ministerio de Ambiente saca una ficha de homologación para un servicio de limpieza, esa ficha de homologación sirve para el Ministerio de Interior, para el Ministerio de Defensa, etcétera. Así es. Exacto. Ahora, perdone, pero, o sea, no interesa el que le digo quién lo hizo, sino, o sea, a ver, no participan todos, es parte de cualquiera de ellos, ¿es así? No. Hay que entender bien que ellos homologan conforme a su competencia. Un tema de medio ambiente, un servicio de medio ambiente, jamás lo va a realizar otro ministerio que no es su competencia. ¿Me dejo entender? Ya, sí, ahora sí. Por ejemplo, un servicio de limpieza, sí o sí va a tener que hacerlo el Ministerio del MINAM. En digamos, un servicio de seguridad y vigilancia, lo podría realizar un Ministerio de Defensa, un Ministerio del Interior. A eso quiero ir. Depende del objeto y del tipo de servicio, y también cómo las entidades respondan a esta contratación. Si las entidades están empezando a contratar este tipo de servicio, o bien, por ejemplo, cemento, todos van a empezar a comprar cemento, la mayoría de entidades de gobiernos locales y regionales compran cemento. ¿Y qué dice el Estado? Veo que todos están comprando cemento, hay una gran magnitud, y vamos a sacar una ficha técnica para este bien. Ahora, si todos están desarrollando un servicio de limpieza, MINAM, quiero que me hagas una ficha de homologación, en donde se deba tener una repercusión, que las condiciones se realicen de la mejor forma, que las entidades no pongan aquellos bienes o servicios que causen daños ambientales y todo eso. Hablamos mucho de la sostenibilidad también en estos casos. De acuerdo perdón, ¿y la diferencia con el acuerdo marco? Los catálogos electrónicos de acuerdo marco es similar, casi las tres tienen la función de uniformizar bienes o servicios, pero en los catálogos de acuerdo, catálogo electrónico de acuerdo marco, van a ser unas fichas producto de aquellos bienes también comunes, pero de pequeñas cantidades que ejecutan los gobiernos. De pequeñas cantidades, pero las características no son las mismas. Son las mismas, pero en este caso se va a tener que desarrollar una pluralidad. Varias marcas entran aquí. Aquí entran con marcas. Disculpe, tengo entendido que cuando se piden bienes o servicios no se piden marcas, sino características. En este caso, para acuerdo marco, hay un catálogo de bienes y servicios que ya se encuentran con marcas los bienes, pero tú al elaborar tu requerimiento, obvio que no tienes que poner con marcas, pero cuando vas a ir al catálogo, vas a tener que seleccionar dos bienes o dos marcas que cumplan con tu requerimiento. ¿Me dejo entender? Está predeterminado. Exactamente.
pero sí o sí tiene que haber pluralidad de marcas. Si tú vas al catálogo electrónico de acuerdo marco y solo vas a elegir una marca que cumple con tus especificaciones técnicas o tus términos de referencia, estarías quebrantando, ¿no? La directiva 7 que regulan los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Sí o sí tiene que haber una pluralidad de postores. Ahora una pregunta final y disculpe, ¿por qué no integrarlos? ¿Por qué están particionados? Porque catálogos electrónicos de acuerdo marco se desarrollan dentro de la central de compras públicas, de su plataforma electrónica. En cambio, una ficha técnica que esté incluido, ya sea bien un servicio, se desarrolla mediante un procedimiento de subasta inversa electrónica. Al hablar de subasta, todas las fichas técnicas de bienes y servicios se desarrollan mediante subasta inversa electrónica, es obligatorio. ¿Y por qué subasta? Porque los proveedores empiezan aquí a subastar quién te da el menor precio. Es muy diferente. Son políticas que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimientos con la finalidad de maximizar los recursos del Estado. En esta subasta, al ser fichas técnicas ya predeterminadas, diferentes al catálogo electrónico, que es una compra especial, no tiene nada que ver con los procedimientos de selección que les había mencionado en este cuadro. Estos son procedimientos de selección. En catálogos electrónicos de acuerdo marco es otro tipo de compra, es una compra especial a lo que se le denomina compras especiales, que es muy diferente. Ahora, la ficha de homologación, esas sí se hacen mediante un procedimiento común, que no es subasta inversa electrónica. Cada uno está plasmado para qué tipo de procedimiento se va a realizar. Por eso, como se señala, antes de elaborar tu requerimiento, debes saber o verificar si tu bien o tu servicio están dentro de estas fichas técnicas, dentro de una ficha de homologación o en un catálogo electrónico de acuerdo marco. Si tu bien o tu servicio está dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco, deberías realizar tu requerimiento conforme a los lineamientos que te establecen los acuerdos marco. Incluso en estos acuerdos marco ya te da un plazo recomendado de cuánto debes plasmar para tu bien, en cuánto tiempo lo debe entregar a lo máximo un proveedor, con la finalidad de buscar mejores condiciones de mercado. ¿Ahí no intervienen los montos de licitación, concurso público, adjudicación? No. Pues como te decía, en catálogos electrónicos de acuerdo marco no es un procedimiento de selección donde no se va a ver mediante esto de acá, ninguno de estos de acá. Si tu bien o tu servicio está en un catálogo electrónico de acuerdo marco, es otro tipo de compra especial, donde tú subes, como te mencioné, marcas aquellas fichas que contienen características técnicas y que está la marcas diferentes fichas que cumplen tu requerimiento, tú lo envías a cotizar y mediante la misma plataforma tiene tipo de inteligencia artificial. Todos los bienes o servicios que cumplen, que tú has marcado, de tus condiciones técnicas, de tu requerimiento, empiezan a llegar diferentes cotizaciones a nivel nacional. Y tú tienes que elegir, incluso te da ya un orden de prelación. Solo tienes que verificar que ese proveedor no esté impedido para contratar y lo generas ya su orden de compra, ¿no? Es casi una adjudicación directa. Es casi así, pero se maneja con varios proveedores a nivel nacional. Ya, ahora, si tú eliges al segundo, al tercer lugar, también tienes que sustentar, ¿no? ¿Por qué no estás eligiendo al que tiene la mejor condición en precio? Ya es un tema de decisiones que debes tomar ahí. Pero la mayoría se va por el primero que aparece en el orden de prelación. Ya, profesor. Muchas gracias.
En cambio, los otros, la ficha técnica, sí o sí, es obligatorio realizar mediante una subasta inversa electrónica. Es un tipo de procedimiento de selección que solo es aplicable para aquellos bienes y servicios que tienen una ficha técnica dentro del listado de bienes y servicios comunes. Y las fichas de homologación, eso sí se hacen mediante procedimientos de selección, ya sean licitación, concurso, AS, a excepción de subasta. Servicios de consultores individuales, comparación de precios puede ser, contrataciones directas y concursos de proyectos arquitectónicos. La subasta inversa electrónica es exclusivamente para Perú Compras. Para aquellos bienes y servicios comunes que tienen una ficha técnica. Ya, profesor, muchas gracias. Aquí están, por ejemplo, el cemento, también están los combustibles. Hay varios que ya tienen una ficha técnica e incluso en esas fichas ya te exigen, ¿no? Aquellos reglamentos que deben tener, por ejemplo, aquellos que proveen combustible, aquellos permisos ante los INERMIN y todo un tema ya legal. Como dice, en esos supuestos, cuando tu bien o tu servicio está dentro de cualquiera de estos tres, el requerimiento recoge las características técnicas ya definidas. Ahora bien, si bien hemos dicho que la ley y el reglamento es aplicable para aquellas compras mayores a 8 UITs, si tu compra de combustible, vamos a tocar el combustible, o tu compras de cementos, es menor a las 8 UITs, por ejemplo, por la compra de 15,000 soles de combustible o 20,000 soles, debo hacerlo mediante una ficha técnica, y eso que no va a superar las 8 UITs, porque si va a superar las 8 UITs y están dentro de los bienes y servicios comunes, debería desarrollarlo mediante una subasta inversa electrónica, obligatoriamente. Pero si no supera estas 8 UITs, o sea, no se va a desarrollar mediante un procedimiento de selección. La opinión 076-2019 de la Dirección Técnica Normativa del OCE ha señalado que las contrataciones, escúchenlo bien, de aquellos bienes y servicios comunes incluidos en el listado de bienes y servicios comunes cuya cuantía sea igual o inferior a 8 UITs, debe ser realizada empleando las fichas técnicas generadas y aprobadas por Perú Compras. ¿Qué quiero decir? Si bien no vas a desarrollar tu compra mediante una subasta inversa electrónica porque tu valor es menor a 8 ITs y no corresponde a un procedimiento, que es una SIE, una subasta inversa, por más que no lo vayas a desarrollar mediante un procedimiento, sí o sí debes emplear estas fichas técnicas de bien o servicio común para elaborar tu requerimiento de menor a 8 ITs. Sí o sí. Estas acciones previas deben servir para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos, para verificarse que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica, ¿no? Y además no deben ser contrarias a las normas de carácter obligatorio. Ahora bien, para definir, quiero dar este ejemplo, para poder diferenciar entre una característica y una condición, siempre hay este problema al momento de elaborar un requerimiento. El plazo máximo de entrega de un bien o de un suministro, por ejemplo ahora en llantas, ¿será una característica o una condición? Les leo. Característica o condición. El plazo máximo de entrega de un bien. Condición sería. Exacto, condición.
el ancho del aro de una llanta. Característica. Y el plazo máximo. Veo bien que todos tienen bien eso. La característica va a ir netamente acogida a lo que es del bien, netamente del bien. Y una condición es lo que se le va a ir acogida al contratista, a la empresa que te va a proveer ese bien. Característica al bien, condición al contratista. Que el proveedor tenga presencia comprobada en el mercado nacional es una característica o una condición. Va a ser una condición. La antigüedad del proveedor, condición. El lugar de entrega también va a ser una condición. Y todos ellos, ¿no? Ahora, algunos aspectos a considerar al definir tu requerimiento de bienes, o sea, al formular tus especificaciones técnicas, se debe tener en consideración el rotulado, si corresponde, el embalaje, aquellas pruebas que se deben realizar, por ejemplo, al confeccionar, digamos, alguna indumentaria, ¿no? Se puede realizar pruebas a la tela. También se debe plasmar el área, esto es importante, precisar quién va a ser la dependencia o área que va a otorgar la conformidad. He visto muchas entidades que... a ver, yo os hago una pregunta. Si vamos a adquirir un suministro de toner, estoy hablando de toner, el área que dará la conformidad debe ser el almacén. ¿Ustedes qué opinan? Sería en este caso el área usuaria, porque va a depender, bueno, el tóner creo que tiene sus especificaciones, ¿no? Entonces va a depender al tipo de impresora y todo ello. Entonces en este caso sería el área usuaria. Exacto. Exacto. He visto en diferentes entidades que en los requerimientos para bienes precisan en esa parte que la conformidad será otorgada, bien, por el área usuaria y por el responsable de almacén. O sea, ambos en coordinación, almacén y área usuaria, van a otorgar la conformidad del bien. ¿Ustedes creen que es lo correcto si los dos están ahí? En efecto, no sería correcto. ¿Por qué? Porque, como lo establece la ley, el área de almacén es el responsable de recepcionar los bienes, como lo detalla, ¿no? En servicios, ahí no interviene el almacén. En bienes, el almacén va a ser responsable de la recepción de los bienes, de la cual, una vez recepcionado los bienes, deberá informar al área usuaria para la conformidad o bien para la observación. Pero el almacén está en la obligación de verificar no los aspectos técnicos, sino los aspectos de forma. ¿Qué quiere decir? El rotulado, el embalaje, la cantidad, porque tú no puedes recepcionar sin la cantidad completa. A no ser
que esté dentro del plazo. Si todavía el contratista te va a decir, estoy dejando esta entrega parcial, todavía no me recepciones, te lo estoy dejando en custodia, mañana va a venir otro tráiler que te va a dejar otras cantidades, y así vamos a ir completando la cantidad total hasta mi último día de plazo de entrega. Ahí sí podrías tú tenerlo en custodia como almacén, mientras se acumula la totalidad y hay una recepción total del bien. Eso sí, tiene la obligación el almacén de verificar. Ahora, los aspectos técnicos de fondo ya le van a corresponder al usuario. Y en un tema de compra de tóner, en este caso sería el área de informática, ¿no? Que tienen los conocimientos más complejos y también son los que desarrollan son los que se desarrollan como área usuarios en las entidades. Las formas de pago también se debería tener en consideración. Hay formas de pago que se hacen por adelantados, otros que se hacen después de la conformidad, formas de pagos únicos, periódicos, formas de pago parciales, ¿no? Donde se tiene que precisar la cantidad, las garantías comerciales, el lugar de entrega, sobre todo para los bienes, muy importante, la capacidad de almacenamiento en algún tipo de bienes, los seguros, aquellos pólizas para servicios, son muy importantes aquellas pólizas para cierto tipo de servicios. Entregas parciales, si va a ser un contrato de un suministro que se va a ir desarrollando mensualmente, va a haber entregas parciales. Incluso hay algunos requerimientos que elaboran un cronograma ya de entregas parciales. Y en los casos que corresponda, debe indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, ¿no? Como hemos dicho, mantenimientos, pueden ser reparaciones, soportes técnicos, capacitaciones, entrenamientos o actividades afines. Algunos otros aspectos también van a ser plasmar el año de fabricación mínimo del bien, siempre y cuando corresponda, la fecha de expiración para aquellos bienes perecibles, repuestos, si van a incluir repuestos, accesorios, si van a tener que tener compatibilidad con algún equipo o componente, el requerimiento de software o acondicionamiento del lugar de instalación. Ahora bien, para los servicios, hay unos aspectos a considerar, no tanto como para bienes. Para servicios, los más principales van a ser detallar las actividades que deba realizar esta persona, el lugar de ejecución, número de puestos mínimos, el perfil del personal clave que va a intervenir en esta prestación de servicios, el plazo de ejecución. De ser necesario, se debe listar los recursos y facilidades que la entidad debe brindar al proveedor. Por ejemplo, si la entidad está pensando a realizar un mantenimiento de sus oficinas, va a tener que acondicionar el lugar, ¿no? Va a tener que dar esa facilidad al contratista. ¿De qué te sirve firmar un contrato con un proveedor para que haga un servicio de mantenimiento si a las finales el lugar donde va a desarrollar el servicio no se encuentra habilitado? Ahora, para obras, ¿qué debe contener? Sabemos que el requerimiento de obras está sujeto a los términos de referencia y al expediente técnico de obra, donde debe tener una memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de los bienes que van a estar para desarrollar la obra, el plano de ejecución, los metrados, el presupuesto de obra, la fecha de determinación, es muy importante, la fecha de determinación del presupuesto de obra, el análisis de los precios,
el calendario de avance de obra valorizado, las fórmulas polinómicas para los ajustes, y si el caso lo requiere, estudios de suelos, estudios geológicos, estudios de impacto ambiental u otros complementarios, ¿no? Hay principios de la ley de contrataciones que van a tener que tener mucho en observancia y que van a servir como parámetros para formular el requerimiento. El principio de concurrencia, competencia y vigencia tecnológica. ¿Y por qué concurrencia? Debes evitar pedir aquellas exigencias o formalidades costosas. Por ejemplo, he visto en indumentarias que piden a las entidades, por ejemplo, un servicio de confección de indumentaria, presentar una muestra antes de presentar tu propuesta técnica y económica. La entidad dice, todos los proveedores que se les va a admitir sus propuestas, previamente a presentar sus ofertas, deberán ingresar por mesa de partes mediante una carta con las pruebas o con las muestras de los bienes a adquirir. Eso te va a exigir que los proveedores que estén en diferentes departamentos del Perú viajen a Lima, realicen estas muestras y lo presenten a la entidad. Van a ser formalidades, ¿no?, que tal vez se deberían o se deben evitar. Víctor, te escucho. Profesor, con respecto a las muestras, por ejemplo, eso se da mucho en el caso de tintas. Cuando hay una convocatoria para pedir tintas, se solicitan muestras. No sé si últimamente ya no se hace eso, pero ¿Tintas anteriormente se hacía. ¿Tintas para impresoras, Víctor? No, tintas en general. Tintas, pinturas, etcétera, ¿no? Ah, pinturas. Tintas para impresoras, pinturas, ya no están se desarrollan mediante estas compras especiales de acuerdos marco, Víctor. Ya no existe eso de presentar, digamos, tu muestra antes. Ahorita se desarrollan ya mediante estas compras por acuerdo marco, y aquí ya no se solicita ningún tipo de prueba. Para tintas, para impresoras, para eso sí te solicitan que al momento que tú internes, debes presentar la carta de originalidad del bien. Gracias. Bueno, con los otros dos principios, va a ser el principio de competencia, que al momento de formular tu requerimiento, debes tratar de que tu requerimiento abarque a más contratistas y haya una competencia efectiva entre varios, con la finalidad de buscar mejores condiciones, ¿no?, de calidad y mejores condiciones económicas. Y el principio de vigencia tecnológica, en ciertos casos, va a determinarse por el uso por un determinado y previsible tiempo de duración, posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse. Ahora bien, hace un momento me habían mencionado, ¿ustedes creen que se puedan realizar requerimientos con marca? Dando referencia a una marca, a una procedencia. Sería direccionamiento, ya es. No, estaría direccionado, dice. Elsa dice no, José dice no. Yo les digo, esta pregunta, una vez también me preguntaron. A ver, Víctor, te escucho. Profesor, no sé si usted mismo fue el que hizo el ejemplo, que decían que, por ejemplo, bueno, no sé, un bien era de una determinada marca y sus partes, cuando lo pedían, eran de esa marca, o sea, de la marca, no sé si me explico bien.
digamos, un auto, un carro, un camión, una camioneta, no sé, pongámosle cualquier nombre, Ford, Dodge, no sé, y entonces al momento de que había que hacer un mantenimiento y había que hacer un cambio, generalmente solicitaban de la misma marca. No sé si eso se estará haciendo actualmente. Tú lo respondiste, Víctor. Estás muy cerca. Sí se puede poner marcas. Sí se puede, pero ¿de qué manera? Si bien la ley y el reglamento precisa que está prohibida poner marcas a tu requerimiento, establecer el tipo de procedencia del bien, ¿no? Todos ellos. Sin embargo, la misma ley señala también que para poner tú en tu requerimiento cierta marca, cierta procedencia, cierto tipo de fabricación, deberías pasar por un proceso de estandarización de esa marca, incluso del bien, incluso del modelo, como lo decía Víctor, para tú realizar esta estandarización, tiene que haber un tema de complementariedad obligatoria, con la finalidad de que cuando compres este bien complementario, tu bien principal, al cual va a ser su complementariedad, no sea desgastado en la manera de su funcionalidad. Asimismo, debería tener una complementaria obligatoria de que un bien, por ejemplo, de una maquinaria, que más adelante lo vamos a ver, no va a ser lo mismo que una maquinaria CAT con una, digamos, de Komatsu, ¿no? Va a haber muchas diferencias. Está prohibida, no se debe hacer referencia a fabricaciones, procedimientos, marcas, patentes, tipos, origen. Pero si tú lo quieres realizar, va a tener que pasar un proceso de estandarización. Este proceso de estandarización se encuentra regulado por la Directiva 004/2016, que señala que es un proceso de racionalización que consiste en ajustar los bienes o servicios a un determinado tipo modelo en atención a que la entidad cuenta con equipamiento preexistente y que resulta necesario garantizar su operatividad, su funcionalidad o su valor económico. Debe ser autorizado por el titular de la entidad. Asimismo, al ser autorizado debe haber un acto resolutivo por el titular de la entidad o por el funcionario a quien se haya delegado esta facultad. Esta estandarización debe tener un plazo de vigencia que lo va a tener que establecer el área técnica. Por ejemplo, si tú compras una impresora HP, el tóner que vas a tener que comprar es HP, pero en HP puede haber diferentes tóner, digamos, genéricos que les llaman, que le pueden dar a tu impresora. Pero los especialistas en este campo, los de informática, señalan que cuando tú compras, y también los de la misma marca señalan que cuando tú compras un tóner genérico, al impresora sus condiciones o su funcionalidad lo estás malogrando. Por eso es recomendable comprar suministros originales, repuestos originales, con la finalidad de garantizar la operatividad a un largo plazo de este bien ya preexistente. Sí, tiene que haber sí o sí este proceso de estandarización. Y cuando tú hagas el requerimiento, sí o sí debe ir adjuntado este acto resolutivo donde aprueba la estandarización de la marca, del determinado tipo, del determinado modelo, ¿no? Ejemplo, tengo una maquinaria y necesito repuestos de la misma maquinaria, de la misma marca. Ahora bien, ya señalado esto, vamos a entrar a un tema que estábamos hablando hace las anteriores clases sobre este tema del fraccionamiento. ¿En qué
en qué situaciones se puede fraccionar, en qué situaciones no. A ver, la ley y el reglamento ha establecido que se encuentra prohibido fraccionar con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual. ¿Por qué necesidad anual? Sabemos que tenemos un cuadro multianual de necesidades, incluso tenemos un plan anual de contrataciones, donde si tú tienes programado ejecutarlo para el año, cierto bien o cierto servicio, y tú lo vas a fraccionar en diferentes partes, con la finalidad de que no supere los 8 ITs y no se deba desarrollar mediante un procedimiento de selección, estarías incurriendo en fraccionabilidad. También está prohibido fraccionar con la finalidad de dividir, ¿no?, la contratación de 2 a más procedimientos de selección. Evadir la aplicación de la ley de contrataciones para dar lugares a contrataciones iguales o inferiores a 8 ITs, lo que estábamos hablando. Evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. El reglamento de la ley de contrataciones precisa que constituye fraccionamiento la contratación independiente de cada uno de los documentos que conforman un expediente técnico. Por ejemplo, si para un expediente técnico voy a tener que desarrollar diferentes tipos de estudios, diferentes tipos de contrataciones, y tú lo vas a hacer individualmente por cada uno de ellos, estarías realizando un fraccionamiento. La opinión 66 del 2019 establece, bajo esta idea, que la prohibición del fraccionamiento indebido, regulado en la normativa, se encuentra referido a la división deliberada en múltiples contrataciones de prestaciones que son idénticas o similares. No necesariamente tiene que ser idéntica, también puede ser de bienes similares y cuya unidad esencial permite que éstas puedan ser objeto de una sola contratación. Si yo tengo 15,000 soles o 20,000 soles para comprar diésel y tengo 30,000 soles para comprar gasol, no lo voy a comprar mediante menores UITs. Tengo que hacer una sola contratación, ¿no?, por un ítem paquete y realizar su convocatoria mediante el procedimiento que corresponda, en este caso una subasta. Si tú vas no, por más que no sean idénticas, no lo vas a realizar de esta manera, vas a caer en fraccionamiento. Supuestos que no califican como fraccionamiento. Hay supuestos, como les había mencionado, donde no se va a incurrir fraccionamiento. ¿Cuándo? Cuando se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal. Por ejemplo, si tú compraste indumentaria por un valor de 30,000 soles en julio, y en septiembre nace una nueva necesidad donde tú debas comprar, digamos, 10,000 soles o 15,000 soles de indumentaria porque ha aumentado tu personal y ha sido una cosa sobreviniente a lo anterior, no estarías incurriendo en fraccionamiento. Si la contratación completa no se pudo realizar en su oportunidad debido a que no se contaba con recursos disponibles suficientes, cuando no hay presupuesto. Por ejemplo, si tú estás pensando comprar, digamos, camionetas por un valor de 2 camionetas por un valor de
70.000, ambas camionetas por un valor estimado de 70.000. Sin embargo, al momento de realizar el estudio de mercado y pedir el presupuesto, la oficina de presupuesto te señala que solo tienes actualmente para asumir la compra de uno de ellos. Tú solo vas a comprar uno de ellos y cuando ya tengas el presupuesto suficiente, ya puedes comprar el otro, ¿no? Por menores 8 UITs. Y eso va a ser por una falta de presupuesto y eso no va a acarrear un fraccionamiento. Cuando surge una necesidad imprevisible adicional a la programada, ¿no? Tiene que ver mucho con el primero. Si la contratación se efectúa a través de catálogos electrónicos de acuerdo marco. Esto también, salvo en los casos que se determine a través de la directiva. Si tú tienes compras por acuerdo marco de 10.000, digamos, en toner o en alcohol, en gel, y al siguiente mes compras otros 15.000 y al siguiente mes compras otros 15.000, no estarías incurriendo en fraccionamiento. Pero, si durante el año has sobrepasado los 100.000 soles, pero sí tenías presupuesto anteriormente para poder comprar esta cantidad por este valor, sí habría un fraccionamiento. ¿Por qué? Como lo dice acá, salvo en los casos que se determine a través de la directiva 7 de acuerdo marco, señala que dentro de las compras de acuerdo marco sí existe fraccionamiento, pero no hablamos de las menores 8 UITs, no estamos hablando de esas. Habla de un fraccionamiento. En acuerdos marco hay dos tipos de compra que se hacen: compras ordinarias y gran compras. Cuando tu valor estimado supera los 100.000 soles, deberías realizarlo por gran compra. Así te señala esta compra especial por acuerdos marco. Pero si tu valor estimado no supera los 100.000, deberías realizarlo mediante una compra ordinaria. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Que en la compra ordinaria tú vas a elegir al proveedor con el que vas a firmar este vínculo contractual. Pero en gran compras, la misma plataforma ya te da el proveedor ganador. Tú ya no te da esa tendencia de elegir a este proveedor, elijo, y a este proveedor no. En este tipo de compras por acuerdo marco, en su modalidad de gran compra, ya te otorga al proveedor ganador. Ahora bien, va a haber responsabilidad por incumplir esta prohibición de fraccionamiento, pero va a haber un deslinde de responsabilidades porque no siempre el área de logística es el culpable del fraccionamiento, en otras palabras. Como lo señala acá, son responsables por el incumplimiento de fraccionar. Puede ser el área usuaria, puede ser el OEC, o puede ser otras dependencias. Va a depender mucho de la situación en cómo se va a desarrollar. Sí, asesor, te escucho. Asesor y Víctor. Buenas noches, doctor. Una consulta. En las compras ordinarias de acuerdos marcos, ¿cuál es el criterio, ya, para que la entidad elija a uno u otro proveedor inserto en los catálogos? Gracias. Ya, yo a tu pregunta lo voy a responder con lo que he visto en la mayoría de entidades cómo desarrollan. En acuerdos marco manejan semáforos, ¿cierto? Semáforo rojo, semáforo amarillo, anaranjado y verde. Cuando un proveedor está en un semáforo verde, señala que entrega los bienes dentro del plazo oportuno. Cuando está amarillo, tiene cierto porcentaje de retraso al momento de entregar los bienes. Naranja, que se demora muchísimo, y rojo cuando ya es incumplidor de los contratos o de estas órdenes de compra. Ahora. Ok, similar
al pedido de lances en CIE, algo similar. parecido. Ahora, no hay un criterio establecido, según las directivas que regulan las compras por acuerdo marco, cómo tú debas elegir al proveedor. Pero la ley de contrataciones, ¿no?, señalan que tú debes realizar las contrataciones, o el objetivo de una contratación pública es buscar que tú maximices los recursos del Estado bajo las mejores condiciones de calidad y precio. Bajo estas dos condiciones, tú eliges al proveedor. Primeramente, todos se van por precio. ¿Y por qué la mayoría se van por precio? Porque para los órganos de control siempre va a haber un tema de por qué le ha sido el mayor precio, y te puede haber un procedimiento hasta llegar a una reparación civil por perjuicio del Estado. Por eso justamente se trabaja con estas fichas que ya tienen unas especificaciones técnicas que tienen que ir en concordancia con tu requerimiento. Eso va a asegurar la calidad técnica, ¿no? Y al menor precio. Esto es en compras ordinarias. Pero he visto, como te digo, otras entidades que lo hacen por semáforos. Buscan, digamos, si el primer lugar que tiene el menor precio está en semáforo amarillo y el segundo lugar está en semáforo verde, lo dan al segundo lugar. ¿Por qué? Porque en su sustento, para la elección del proveedor ganador, señalan que el primero tiene tendencia a retraso y nuestra entidad quiere los bienes oportunamente, ¿no? No quiere generar un retraso ya que es de suma urgencia, y todo ello lo declaran como sustento. Ok, bueno, soy especialista en delitos contra la administración pública también, entonces yo estoy haciendo un estudio, aparte de todo ello, porque yo veía que el catálogo electrónico era un tema de lucha contra la corrupción infalible, pero igual estoy observando que hay mano del hombre ahí, ¿no? O sea, siempre podría haber, mucho menos que en los tradicionales, ¿no? El sistema tradicional, procedimiento de selección, pero sí, por ejemplo, pueda que por allí, en las compras estas ordinarias, de alguna forma, la entidad puede elegir a uno u otro, es lo que entiendo. Exacto. Te aparece. Cuando tú mandas a cotizar, registras tu requerimiento, te aparecen todas las cotizaciones de todas las empresas, desde el primer lugar, que tiene el menor precio, hasta el último, que tiene el mayor precio. Y tú tienes la libertad de elegir a cualquiera de ellos, porque todos ellos cumplen tus especificaciones técnicas. Porque como se desarrolla esta plataforma, tú cuando registras tu requerimiento, registras tu requerimiento con las condiciones que tú quieres. El espesor, el milimetraje, las condiciones de embalaje, el color, el tamaño, todo eso tú lo eliges. La capacidad en softwares, el tipo de memoria, todo ello tú lo eliges. Pero cuando te llegan las cotizaciones, tú tienes la libertad de elegir. No, de acuerdo, pero en la ficha producto, entiendo, o sea, en las descripciones técnicas o términos de referencia, ahí ya está definido, nadie puede tocar nada ahí. Eso es lo que... La cosa es que alguien podría meter la mano, disculpe que sea tan insistente, por el lado ya sabe dónde, ¿no? Del organismo rector allí, y oye, bájate al precio, porque me entiende, hay mano del hombre. Yo pensé que esto era totalmente electrónico. Esa era mi pregunta. Gracias. ¿Sabes? He visto que se realizan, cada ficha producto tiene un código único de identificación, un código, donde este código manejan diferentes proveedores, no todos tienen el mismo bien, y van actualizando día a día y conforme al stock que tienen. Cuando tú realizas el registro del bien y buscas esta ficha, solamente les va a llegar a aquellos proveedores que tienen el stock en esta ficha. Y también solo les va a llegar a aquellos proveedores donde tú has plasmado el plazo de entrega. Si el proveedor si para esa ficha ha puesto un plazo de entrega de 20 días,
pero tú cuando has registrado, tú estás pidiendo, parece bien, 5 días, solo le va a llegar a aquellos proveedores que tienen 5, 4, 3 o 2 días para esa ficha. Y ahí es donde tú disminuyes la cantidad de proveedores y solo te aparecen pocos proveedores. Y lo más probable es que ahí se dé la mano negra, en una concertación ya entre entidad y la otra parte. Igual pasa en gran compra. Igual, por más que la misma plataforma te elija el proveedor ganador, es similar. Sí, Víctor, te escucho. Justamente eso le preguntaba. En compras ordinarias se elige al proveedor, pero usted señala que en la gran compra ya hay un proveedor, o sea, predeterminado. Sí, en la misma central de compras públicas, la plataforma, ya te elige al proveedor. No te aparece como en compras ordinarias a todos los proveedores que han cotizado, solo te aparece un solo proveedor para mandarlo al carrito de compras y generar la orden de compra. Ahora, tal como señala o señaló el compañero anterior, ahí hay, bueno, no quiero decir mano negra, pero hay intervención de los hombres, ¿verdad? De las personas. Entonces, al final, por llamarlo de alguna manera, tienen su corazoncito y ponen pues a alguien allegado a ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? Sí, anteriormente todavía no estaba regulado mucho, pero actualmente ya se va cortando todas esas malas prácticas, se podría decir, en este tipo de compras. ¿Por qué? Porque actualmente este año he visto ya que te salen anuncios que el mismo director Masamura, creo, ¿no? De la Central de Compras Públicas, han implementado estos avisos que cuando tú plasmas, digamos, un plazo de entrega menor a lo establecido por cada regla de operatividad de cada acuerdo marco, porque hay uno determinado y recomendado, te aparece un anuncio donde señala que es responsabilidad ya de la entidad plasmar otro plazo. Asimismo, cuando tú solo eliges a una sola ficha producto, ya te sale un aviso que usted está comprando con una sola ficha producto, que eso estaría incurriendo en direccionamiento y se le va a remitir al órgano de control interno de su entidad, ¿no? Eso tú lo puedes hacer siempre y cuando tengas la estandarización del bien o el servicio que vas a comprar, ¿no? Ya, profesor, gracias. Uh-huh. Como hemos señalado, va a haber un deslinde de responsabilidades en este tema de fraccionamiento, ya sea en procedimientos o en esto de compras especiales. A veces puede ser el OEC, a veces el área usuaria o a veces otras dependencias que van a impulsar este fraccionamiento. Ahora bien, hemos hablado anteriormente de principios que regían en el Sistema Nacional de Abastecimientos, pero hay otros principios primordiales o específicos para lo que son las contrataciones públicas, que van a servir de criterio de interpretación para la aplicación de la ley y su reglamento, con la finalidad de solucionar aquellos vacíos, ¿no?, que hay en esta, y que también van a servir como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones. Son 10 principios que rigen: transparencia, publicidad, vigencia tecnológica, igualdad de trato, competencia, libre concurrencia, sostenibilidad, equidad, integridad, eficacia y eficiencia. Hemos hablado de la libertad de concurrencia, se debe promover el acceso y la participación de los proveedores. En igualdad de trato, señala que no debe existir privilegios o ventajas entre proveedores, debiendo tratarse de la misma forma ante situaciones iguales y en forma diferente ante casos distintos. Hay un tema de transparencia que busca que las entidades brinden y permitan el acceso a la información respecto a la contratación, la cual debe ser clara y coherente.
un principio de publicidad donde los procesos deben ser objetos de difusión y publicidad para cumplir con dos objetivos. Esto mayormente se da mediante el SEACE, ¿no? Donde se publican todas las contrataciones. Pero este principio mayormente no se está dando en las compras menores a 8 ITs, ¿no? Como no es de aplicación la ley y el reglamento para las compras menores a 8, sin embargo, los principios sí son aplicables para estas menores, 8 ITs o iguales a 8 ITs, donde no se da mucha práctica a este principio de publicidad. Competencia, que deben establecerse disposiciones que permitan la competencia efectiva y así obtener la propuesta más ventajosa. Eficiencia y eficacia, que durante los procesos de contratación deben tomarse decisiones que deben encontrarse orientadas al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. Priorizando, escúchenlo bien, la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción. Vigencia tecnológica, que ya le habíamos señalado, que está dentro de uno de los parámetros para establecer tu criterio, para formular los requerimientos, ¿no? Que en esencial deben cumplir, como dice esta vigencia, aquellos alcances de modernidad tecnológica y tener posibilidad de actualizarse y o repotenciarse con los avances científicos y tecnológicos. Debe haber un tema de sostenibilidad ambiental y social, que debe haber criterios y prácticas que permitan contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo humano. Un principio de equidad que se aplica a la fase de la ejecución contractual, el cual busca que haya una relación de equivalencia y proporcionalidad entre la entidad y el proveedor, salvo las prerrogativas que le corresponden al Estado, ¿no? En atención al interés público. Y aquel principio que todavía actualmente no se practica mucho, que es la integridad, ¿no? En las compras públicas. Es en donde la conducta de los partícipes, ya sea entidad o contratista, en cualquier etapa del procedimiento está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes. Eso sería hasta el día de hoy. El día jueves estaremos terminando aquellos otros principios que también son de aplicación a las compras públicas, pero estas ya están dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos Generalmente Aceptados, así como también aquellas buenas prácticas que el MEF ha recomendado para las compras menores o iguales a 8 ITs. Eso sería todo por el día de hoy y nos estaremos viendo.